Ya estamos en el bloque de psicología y vamos a empezar hablando de la esquizofrenia. Vamos a conocer más sobre esta enfermedad de la mano del especialista en psiquiatría de la clínica Megasalud, el doctor Chris Rey Sánchez. Antes de poder conversar con el especialista, daremos pase al informe especial realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos realmente graves en el pensamiento y el comportamiento. Las personas que padecen esquizofrenia necesitan recibir tratamiento durante toda la vida. El tratamiento temprano puede ayudar a controlar los síntomas antes de que se desarrollen complicaciones aún más graves y puede mejorar el pronóstico a largo plazo. Para más información, llama al 01-771-2961 para que hagas tus consultas a nuestros especialistas. Ese fue el informe especial y ya estamos con el especialista. Le damos la bienvenida al doctor Chris Rey Sánchez, especialista psiquiatría de la clínica Megasalud. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Siempre contento de estar acá para poder ayudar a la sociedad y explicarles un poquito más acerca de este tema, ¿no? Así es. La esquizofrenia en sí, ¿qué consiste esta enfermedad, doctor? Pues mira, la esquizofrenia es una enfermedad que se caracteriza por una serie de síntomas. Antes de comentarles acerca de los síntomas, quería concientizar a las personas diciéndoles que más de 300.000 personas en el Perú tienen esquizofrenia. Eso en el mundo, haciendo la equivalencia, es como el 2% de la población mundial tiene esquizofrenia. La esquizofrenia consiste en tener en un pensamiento en donde la gente quiere hacer algún daño, que les están robando las ideas, unas ideas delirantes se le llama, ¿no? Básicamente ideas extrañas que están fuera de la realidad y que no se pueden reducir, no se pueden quitar, tal vez alucinaciones, o sea, escuchar voces, ver cosas donde realmente no las hay, y todo esto genera un deterioro, ¿no? Porque puede ir avanzando. ¿Y puede dar a cualquier edad la esquizofrenia? O sea, ¿hasta niños pueden tener esquizofrenia? Lo más común es que se dé en la adolescencia y en la juventud, y tal vez hasta inicios de la adultez. Eso significa que desde los 18 hasta los 25 años es la gran predisposición o la gran mayoría de personas que tienen este tipo de presentaciones. Pero también se ha podido ver en niños que se han presentado estos síntomas y tal vez en menos proporción en los adultos mayores. ¿Y por qué se da esta enfermedad? O sea, ¿hay algo que predisponga a que se pueda aparecer la esquizofrenia? Pues como en todas las enfermedades mentales, la predisposición se maneja por factores, ¿no? Por un gran grupo de factores que son los factores genéticos, porque esto tiene unas características hereditarias, ¿no? Las personas pueden generar una herencia o pueden tener esa predisposición, así como por ejemplo la diabetes, ¿no? Igualito, es lo mismo que uno puede tener. Si mi familiar, mi padre, mi madre, mi abuelo, algún tío haya tenido esquizofrenia, también yo puedo tener el riesgo de generar la esquizofrenia. Pero esto se une también a otros factores que son los factores ambientales. Eso significa que si uno ha tenido una infancia con muchos traumas, con muchas experiencias emocionalmente perturbadoras, hay consumo de drogas, eso también puede influir a que se junten estos dos grandes factores y se desarrolle el problema. O sea, y podríamos decir también, si es que la madre en el tiempo de gestación tuvo consumo de drogas o de alcohol, ¿podría ser de que esto ya se aparezca en la vida adulta del bebé? Por supuesto. Algunos estudios muestran que durante el primer trimestre del embarazo pueden haber algunas mutaciones genéticas en el feto que pueden también generar problemas al momento del nacimiento para la vida de este recién nacido. Influye también el tema de consumo de sustancias psicoactivas, de alcohol, de drogas, de cigarrillo, y eso puede generar también un gran factor de riesgo para que desarrolle esquizofrenia y otras enfermedades más que también pueden estar relacionadas con estos malos hábitos de las madres, ¿no?
Entiendo, doctor. Y hay algunas enfermedades que también se dice de que termina, o sea, no sé en verdad si está bien dicho, pero por ejemplo, ¿no? Dicen, ya, si tiene la persona Alzheimer, puede tener rasgos de esquizofrenia o actitudes de esquizofrenia. ¿Es esto válido o es totalmente diferente la demencia que se da por el Alzheimer? Sí, son dos cosas diferentes, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad que está dentro del grupo de los trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos tienen que ver con las ideas delirantes, o sea, las ideas que están fuera de la realidad, con las alucinaciones, con las alteraciones en el comportamiento. Digamos que ese es como un gran grupo de enfermedades, dentro de las cuales la principal es la esquizofrenia. La demencia o los grupos de las demencias, porque la principal es el Alzheimer, pero existen otros tipos de demencias que se da en la mayoría de los casos a partir de los 55, 60 años ya hay un factor de riesgo para generar demencia, pero las características son otras, más que todo problemas a nivel de la memoria, de la imaginación, de la planificación que se da en la adultez mayor. Pero la esquizofrenia, que se da al principio de la edad adulta o la juventud, tiene más síntomas de ideas de querer que les quieren hacer daño, que los están envenenando, que les están robando las ideas, que tienen esa capacidad de poder leer la mente o que les están leyendo la mente, como una cuestión mucho más persecutoria, ¿no? Por eso se le llama paranoide, porque pues es como algo de que están persiguiéndome o me quieren hacer ese daño. Y obviamente tiene que haber una alteración en la vida cotidiana, porque hay algunas personas, por ejemplo, que eso es importante poder diferenciar, que creen en la telepatía o creen en tal vez algunos pensamientos mágicos que no se consideran patología, no se consideran una enfermedad, sino que cuando estos pensamientos se acompañan de comportamientos extraños, cuando antes la persona no era así, o sea, se aísla, deja de comer porque piensa que le van a envenenar o que le van a dejar algo, se deja en su autocuidado, tiene pérdida de su propia limpieza, de su aseo personal. Entonces uno dice, aquí ha pasado algo, ¿no? No es simplemente que uno piense en la telepatía, porque hay gente que puede creer, pero pues también está pensando que la comida está envenenada, se está dejando de bañar, dejó el trabajo, el estudio, se aísla en el cuarto, no quiere hablar con nadie, está mucho más irritable. Aquí hay algo. Entiendo. Para todas las personas que desean dejar sus consultas, estamos hablando de la esquizofrenia con el doctor Cris Rey Sánchez. Él es especialista en psiquiatría de la clínica Mega Salud. Pueden dejar sus preguntas o comentarios a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. En la radio estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, o puede hacer su consulta directamente al teléfono 771-2961, 771-2961. Doctor, ¿y también hay grados, por así decirlo, de la esquizofrenia, o es que todos los estandarizamos en un solo grupo? Existen tipos de esquizofrenia, tipos, ¿sí? Okay. Más que grados, porque digamos que la esquizofrenia, dentro del grupo de las esquizofrenias, la mayor parte, casi el 60%, es la esquizofrenia paranoide, que son las características que estamos hablando. Existe otro grupo un poco más pequeño, que es la esquizofrenia desorganizada, en donde básicamente las alteraciones son mucho más en su comportamiento, demasiado extraño, cuando antes no lo eran. Está la esquizofrenia simple, en donde hay un deterioro, simplemente no hay ideas delirantes, simplemente se deterioran y se van como dejando, como que se van marchitando, ¿no? Es una esquizofrenia indiferenciada. Digamos que todo ese tipo de esquizofrenia nosotros la manejamos para ver el pronóstico y tal vez para manejar un poco el tratamiento ya en una cita especializada. No esperamos que la esquizofrenia se haga, digamos, como que se empeore, porque el problema de esto es que uno puede estar siempre teniendo crisis si no tiene un tratamiento adecuado, ¿no? Los síntomas podrían ser más o menos deteriorantes, pueden ser mucho más llamativos o menos llamativos, pero el diagnóstico es el mismo. En ese caso, una esquizofrenia paranoide, por ejemplo, que algunas personas pueden tener solamente la idea de que le quieren hacer daño y se queda callado y no dice nada y se aísla y empieza como a ponerse un poco más extraño de lo normal. Pero hay otras personas que sienten que le quieren hacer daño, pero también están escuchando una voz que les está ordenando que hagan alguna situación, alguna cosa, y se vuelven agresivos. Entonces muchas veces
dentro del estigma de la salud mental para las personas que sufren de esquizofrenia es que todos los pacientes con esquizofrenia son agresivos. En realidad no es así. Eso depende también de las características de la personalidad de cada ser humano, que hace que su idea delirante y sus alucinaciones una las manifiesta a su manera. O sea, hay gente que escucha voces, que siente que le quieren hacer daño y le da tanto miedo que digamos, se aíslan, ¿no? Se defienden. Hay otros que sienten que le quieren hacer daño y para poder defenderse atacan. O sea, básicamente el ataque es para defenderse según una idea delirante que pueda tener la persona, ¿no? Obviamente, claro, si esto va llevado a consumo de sustancias psicoactivas, marihuana, cocaína, terocal, empeora mucho más la situación. Claro, ¿no? Y hace unos días vimos el caso de esta persona de que agredió a una niñita, ¿no? Que le tiró un ladrillo y esta persona sufría de esquizofrenia. Gravísimo, sí. Ese es el tema social de las personas que tienen esquizofrenia o tienen un tipo de enfermedad mental mayor, porque esto se considera dentro de una enfermedad mental mayor, y no tienen tratamiento y pueden llegar a deteriorarse de esa manera y ser agresivos como sucedió la semana pasada, ¿no? Que fue claro, algo muy lamentable. Pero digamos que eso no es común. Lamentablemente se dio y bueno, pasó lo que pasó, pero no es que a mí me gustaría dar el mensaje a todas las personas, a todos los oyentes y televidentes, que tener esquizofrenia no es sinónimo de peligrosidad, de agresividad. Pero si no se trata, definitivamente se puede llegar en algunos casos a situaciones como la que pasó la semana pasada. Y es lo que uno tiene siempre el temor, ¿no? De que las personas quizás con esquizofrenia o se va a autolastimar o va a lastimar a los demás. Sí, definitivamente sí puede existir un riesgo de autoagresión, de hacerse daño o de hacer daño a otras personas. Por eso es importante que puedan acudir al especialista para que se haga el tratamiento respectivo, porque los episodios psicóticos, es decir, las crisis, no es que toda la vida va a estar así. Con un tratamiento puede tener una vida relativamente normal, funcional, que lo que busca la psiquiatría ahora moderna es tener a la persona funcional dentro de la sociedad. No es como antes, que se tenía al paciente durante 6 meses, 1 año. Ahora las hospitalizaciones, cuando hay una crisis, pueden durar 15 días, un mes máximo, y después siguen con su vida, trabajando, estudiando, siendo útiles a la sociedad, ¿no? Porque si no se hace eso, definitivamente no pueden ser útiles a la sociedad. Claro, definitivamente es muy importante, pero entonces la esquizofrenia no tiene cura, ¿solo se controla? La esquizofrenia es una enfermedad crónica en la cual el tratamiento es crónico. Ok, o sea, la persona debería tomar sus medicamentos de por vida, por más de que no tenga estas crisis que podía presentar anteriormente. Así es, porque las crisis psicóticas lo que hacen es matar a las neuronas, y lo que se hace con el medicamento es proteger a las neuronas para que no haya más crisis. Entonces, al también dañar las neuronas, ¿podría afectar también su capacidad mental, su capacidad, o sea, de inteligencia? La cognición, digamos que los síntomas cognitivos o las funciones mentales superiores se manejan, es un espectro, ¿no? Está la inteligencia, digamos, el hecho de que uno sepa sumar, claro, digamos, las operaciones normales. Está también esa capacidad de poder imaginar las cosas, está la capacidad de poder interpretar, por ejemplo, los refranes, está la capacidad de hacer secuencias, es decir, yo voy a salir, me voy al mercado, tengo que abrir la puerta, salgo, camino 2 cuadras, llego a la derecha, voy a un billete, espero, o sea, todo eso es una secuenciación. Todo eso en nuestro pensamiento es automático. Se puede deteriorar todas estas funciones si no existe un tratamiento adecuado y no existe un tratamiento, digamos, acertado y a tiempo, ¿no? Eso sí se puede dañar, y uno se ve que con el tiempo, mientras más crisis haya, hay mucho más deterioro, y cuando llegan a la adultez mayor, sí se puede parecer a un Alzheimer, a una demencia, porque el deterioro de la secuenciación, de la imaginación, de todo, la planificación, se deteriora tanto que ya se parece a un Alzheimer. Por las alucinaciones.
No por las alucinaciones, sino por los síntomas cognitivos, por, digamos que la parte de las funciones mentales superiores. Entiendo. Entonces también se tendría que hacer, digamos, aparte del tratamiento farmacológico, se debería de igual forma hacer, sobre todo si son personas mayores, quizás alguna terapia adicional, como que leer libros o hacer ciertos exámenes para ir probando cómo está el tema de más. Tocaste un tema interesantísimo, porque el tratamiento, el abordaje para las enfermedades mentales y sobre todo la esquizofrenia es integral. O sea, siempre existe un tratamiento, no solamente tome tu pastilla y nos vemos en el mes. Tiene que haber terapia ocupacional, tiene que haber terapia de lenguaje, tiene que haber una serie de acciones por psicología también. Leer siempre va a ser una herramienta y un factor protector en salud mental. No existe que, porque hay unos pacientes que han llegado y me han dicho, doctor, yo creo que leí esquizofrenia porque leyó mucho. Eso es una mentira. Leer nunca va a generar un problema mental. Leer siempre va a ser un factor protector. Y ese tipo de actividades que hagan que la mente siga trabajando siempre van a ayudar. Definitivamente sí. Claro, ¿no? Y es un mito. A veces muchos dicen, no, es que como has leído un montón, entonces ya has desgastado tu mente y por eso te está dando te puede dar un Alzheimer o cualquier otra cosa, ¿no? Enfermedad psicológica, psiquiátrica, ¿no? Es algo que mucho se escucha. Como también se dice que debemos usar el lado opuesto que normalmente usamos, ¿no? O sea, si todos usamos con la derecha, utilizar también la mano izquierda. Sí, ese tipo de herramientas, ese tipo de ejercicios mentales puede ayudarnos mucho, ¿no? Incluso dentro del aprendizaje de cosas nuevas, idiomas nuevos, si quiere uno estudiar a tocar un instrumento, a cocina, lo que uno quiera, pero aprender, siempre estar en ese proceso de aprendizaje ayuda a que las neuronas, a escribir con la mano izquierda cuando es diestro o al revés, todo eso ayuda a que la mente esté trabajando. La mente, el cerebro es como un músculo, si no se utiliza, se atrofia. O sea, siempre es importante que uno tenga ese cerebro trabajando en todo momento, es algo muy positivo. Y una persona con esquizofrenia también le puede dar sensaciones de ansiedad y de depresión. Eso, digamos, es algo adicional a... Así es. Todo, algunas veces se cae en el error de que cuando es esquizofrenia, bueno, es esquizofrenia y toma tu pastilla, pero es que el esquizofrénico o la persona con esquizofrenia se puede deprimir. Claro. La persona con esquizofrenia también puede hacer trastornos de ansiedad. La persona con esquizofrenia le puede dar apendicitis también, porque a veces uno dice, no, está alucinando porque le duele aquí en el abdomen, debe ser parte de su problema psiquiátrico. Pero no, él es un ser integral, ¿no? Y definitivamente sí pueden haber otros síntomas más. Claro, porque se puede, o sea, sobre todo con el tema mental, ¿no? A veces se trata específicamente quizás la esquizofrenia, pero cuando la persona ya tiene, digamos, mayor claridad, ¿no? O lucidez de lo que está aconteciendo, me imagino que o sea, se puede deprimir de la situación que está viviendo, ¿no? Al saber que está llevando la enfermedad y todo. Entonces, como usted bien mencionaba, el manejo multidisciplinario va a ser fundamental. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Después de se ha visto, hay algunos estudios que muestran que después de una crisis psicótica, cuando el paciente que se salió de la realidad regresa nuevamente a la realidad y recuerda algunos pasajes de lo que sucedió en ese momento, porque realmente no es la persona, o sea, no es esa persona la que está con esos comportamientos, con el ataque. Y cuando recuerda un poco se deprime, se le llama un episodio como de depresión pospsicótica. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de esos síntomas, porque si se convierte en un episodio depresivo, tenemos un paciente con esquizofrenia y también con depresión. Entonces tenemos que estar como pendientes, y el abordaje definitivamente es interdisciplinario. Siempre tiene que trabajarse con varios profesionales para abordar por todo lado, incluso hasta nutrición, porque las personas, la ansiedad los tiende hace a comer más, claro. Entonces, también. Sí, definitivamente, ¿no? El abordaje también es muy importante en todos los aspectos, por también algunos fármacos, ¿no? Algunos fármacos hacen de que no haya una buena absorción de algunos nutrientes, ¿no? Sí, digamos que los medicamentos a veces, algunos pueden causar subidas de peso en algunos casos, y es por eso que se tiene que conversar con su psiquiatra tratante para poder ajustar la dosis o para poder cambiar, porque pues hay una
serie, un arsenal de medicamentos que se pueden utilizar. No es que tienes con este y te toca este, no, pueden haber otros. Claro, ¿no? Hay que ir probando cuál es el más adecuado para cada paciente, ¿no? No es exclusivo que con esa pastilla debe estar, porque también es importante los controles. Algunos pacientes van, le dan la primera pastilla y lo mantiene toda su vida, ¿no? Y la dosificación puede aumentar o puede disminuir, o como también el fármaco puede cambiarse según cuál es el más adecuado para cada persona. Así es. Definitivamente. Doctor, muchísimas gracias por toda esta explicación que nos ha brindado sobre la esquizofrenia tan en detalle, ¿verdad? Ha conocido un montón de cosas más. ¿Podría indicar, por favor, cómo pueden ubicarlo para todos nuestros radio oyentes? Claro que sí. Estamos en la clínica Megasalud, en la avenida Emancipación, 791, en Cercado de Lima. Como referencia, pues está la Farmacia Universal y pueden encontrar a este grupo de salud mental, de psiquiatras y de psicólogos y otras especialidades más, acudiendo a la clínica Megasalud. Hoy pueden llamar también a la central telefónica, ¿no? Al 763-8260. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con Mindfulness con Su.